porque todo sale de algún lugar. Comenzamos. Y después de 6 años del 2018, ¿terminará esta era o es apenas el comienzo? Y por fin termina el gobierno de López Obrador. Ya me voy a retirar en septiembre del 24. Ya no quiero saber nada de política, ni voy a escribir sobre anécdotas. Parecía que no se iba a acabar, pero no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Y fueron 6 largos años para el país llenos de incertidumbre. Porque mientras no hay un Estado de Derecho, que es lo que primero que buscan los inversionistas, que existe un Estado de Derecho donde sus inversiones estén garantizadas, que no el día de mañana implementen nuevas leyes que afecten a sus inversiones, pues creo que sí vamos a tener un estancamiento de la inversión. Y el político tabasqueño sí que pasará a la historia, porque fue el primer presidente de la izquierda en México y que no hizo gran cosa. El que rechazó la residencia oficial para irse a vivir a Palacio Nacional lleno de opulencia. El que dejó su Suro para andar en una camioneta Suburban de lujo. El que cambió sus 200 pesos de su cartera para ganar un buen sueldo del gobierno federal. El que dijo que estaba en contra del nepotismo y mantuvo a su familia en buenos cargos y bajo el amparo del poder. Sí, pasará la historia como uno más que se benefició con las necesidades del pueblo. Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en 3, en 4, en 5 años, porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono. Y ahora se va a la chingada a su rancho en Palenque, Chiapas, en su supuesto retiro de la política. Pero antes dejó a sus allegados en el Congreso de la Unión, en el próximo gobierno federal, hasta en la dirigencia nacional de Morena. ¿Se puede confiar en la palabra de alguien quien no cumplió en la mayoría de sus promesas? Con su ejemplo, con su legado. Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y por fin termina el gobierno de López Obrador. A ver cuántos nos dura el gusto. Y uno de los pendientes que deja este gobierno federal es la reconstrucción del tren en el sureste de México. Una obra que ha generado muchos gastos y que va muy atrasada. La rehabilitación del ferrocarril en el sureste de México, que ha sido la promesa para desarrollar esta región del país, ha generado muchos gastos al gobierno federal que concluye. Se trata del interoceánico que conectará con el Tren Maya y cuya rehabilitación y construcción debió de terminar en agosto de este año, aunque lo aplazaron para el 2025. Cuarto Político encontró por lo menos 63 contratos de este año 2024 del sistema de vías ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, conocido por sus siglas Ferroistmo, por cientos de millones de pesos para las líneas Z, FA y K. Uno de ellos, la ejecución de acciones de impacto ambiental como el cambio de uso de suelo en los estados de Oaxaca y Veracruz, que empezó a realizarse del 9 de mayo y terminará el 31 de diciembre de este año por casi 20 millones. Otro,
que corresponde exclusivamente a la línea K, que se efectuó del 1 de abril al 30 de junio por más de 33 millones. Y esto es tan solo el comienzo, porque lo demás se pone mejor. Un servicio de correo electrónico básico con anti-spam contra amenazas, basado en inteligencia artificial y aprovisionamiento de dominio, también del 1 de abril al 30 de junio, y que costó más de 2,5 millones. Un servicio de centro de datos con hospedaje de aplicaciones para Ferrocarril del Istmo por 10 meses, por otros más de 2,5 millones, y suministro de 8 locomotoras de carga para la línea Z que se adquirieron de la misma forma del 1 de abril al 30 de junio por alrededor de 310 millones de pesos. La compra se hizo a la empresa Locomotoras San Luis S.A. de CB, y de la cual no hay mucha información. No escatimaron en recursos, porque hasta adquirieron 44 tolvas graneleras para esta misma línea, dentro de un contrato que inició del 5 de junio y termina el próximo 30 de septiembre por más de 147 millones. Aunque antes requirieron otras 300 tolvas cerradas del 1 de abril al 30 de junio por una suma escandalosa de alrededor de 1,000 millones. Una rectificación de curvatura, andén y construcción de un patio en el municipio de Salina Cruz, en Oaxaca, que fue reportado por arriba de los 91,5 millones. La puesta de la vía férrea en la línea Z, que se construyó del 30 de junio y que costó más de 245 millones. Estos trabajos fueron ejecutados por FIT Garmop, una empresa de la Ciudad de México. Por la conservación rutinaria de la vía férrea de esta línea, pagaron casi 61 millones a Proyectos y Estudios Ferroviarios S.A. de CB, también de la capital del país. De la misma forma, se hicieron otros 4 trabajos de este tipo, y uno de ellos tuvo un valor de más de 59 millones, dentro de un contrato con el mismo plazo del 1 de abril al 30 de junio. A la vez, invirtieron en la nivelación y alineación mecanizada, que superó los 48 millones que se entregó a FIT Garmop. Incluso en la estabilización de taludes para esta ruta le metieron casi los 198 millones. Así, la línea Z es la que ha recibido más recursos del presupuesto federal en lo que va de la construcción del tren interoceánico. Y el costal sigue sin tener fondo. La construcción de un puente vehicular en Jaltepec sobre el río Coatzacoalcos, en el municipio de Jesús Carranza de Veracruz, que tuvo un valor de más de 340 millones y que estuvo a cargo de la empresa Rafa Cava del municipio de Palenque, Chiapas. No podía faltar el suministro de diésel industrial, que se pagó por una suma superior a los 31 millones. Y 2 contratos más de combustible, uno con un particular por aproximadamente los 39 millones y el otro con Petróleos Mexicanos por otros 31 millones. En total, destinaron en este rubro más de los 100 millones.
De la misma forma, 2 contratos por el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado en las oficinas administrativas. Uno por casi 8 millones de pesos entregado a la empresa KC Rentas SADCB de la Ciudad de México. Y el otro por más de 9 millones de pesos que realizó Soluciones Integrales en Aire Acondicionado de Coatzacoalcos en Veracruz. Un seguro de bienes patrimoniales de los inmuebles y equipo en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco por más de 89 millones. Como la seguridad y vigilancia de 3 meses por alrededor de 54 millones y el servicio de limpieza en las terminales, patio y oficinas administrativas por más de 11 millones. La línea Z de este tren es administrada por la Secretaría de Marina y tiene una extensión de 227 kilómetros y dará servicio de Coatzacoalcos en Veracruz a Salina Cruz en Oaxaca. Mientras la ruta FA, que enlazará a través de 328 kilómetros de vías a Coatzacoalcos en Veracruz con Palenque en Chiapas, en donde se unirá con el Tren Maya y también llegará a la estación Roberto Ayala del municipio de Huimanguillo en Tabasco, y la ruta K comunicará en un recorrido de 450 kilómetros a Ixtepec en Oaxaca con Ciudad Hidalgo en Chiapas, y la cual presenta un atraso porque se supone estaría lista para el transporte de pasajeros en este 2024. Esta obra, que es de las más importantes en el gobierno del presidente López Obrador, provoca caos viales y hasta accidentes lamentables en municipios como en Huixtla, en la costa de Chiapas. A pesar de los gastos y los problemas, la construcción sigue a paso lento, dentro de un nuevo plazo para terminar con los trabajos en el 2025. Por eso los malos resultados, porque caen en las prácticas de siempre. Y gobiernos van y vienen y México no avanza. Pasó Felipe Calderón por la presidencia y no dejó una obra importante. Por el contrario, nos hundió en una guerra sin cuartel con el crimen organizado. Lo mismo sucedió con Enrique Peña Nieto, quien no construyó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y hasta eso nos falló el presidente López Obrador, porque no terminó el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas ni el Tren Maya. Y ahora hasta no avanza la reconstrucción del tren en el sureste de México, dentro de un megaproyecto de un corredor interoceánico que se supone que iba a beneficiar a millones de mexicanos, pero lo único que ha salido son los millones del presupuesto para pagar absurdos y exagerados gastos. Y a todo esto, las preguntas son: ¿quién o quiénes son realmente los responsables de esta obra? ¿Quién o quiénes han autorizado tanto dinero del presupuesto para estos trabajos que no avanzan? ¿Y quiénes realmente serán los beneficiados de este corredor interoceánico? Porque así como lo hicieron con gobiernos del pasado, lo hicieron también en el gobierno de López Obrador al manejar mal las obras. Por eso los malos resultados, porque caen en las prácticas de siempre. Y los mexicanos necesitamos saber en qué realmente usan el dinero del pueblo. Lo bueno, que le siguen apostando. Microsoft anunció una multimillonaria inversión para su centro en nuestro país. Aseguró que le inyectará 1.300 millones de dólares, alrededor de 26.000 millones de pesos,
para generar inteligencia artificial en México. Una inversión en los próximos 3 años durante la administración de Claudia Sheinbaum y que se espera beneficiará a más de 5 millones de ciudadanos. Eso es lo bueno, que le siguen apostando. México es de los favoritos de las empresas transnacionales. Lo malo, que se le hace bolas el engrudo. Porque eso de la reforma al Poder Judicial no termina de cuajar. Por un lado, 75 diputados federales han presentado un amparo. Y por el otro, jueces y magistrados han solicitado su jubilación antes de que se apliquen los cambios. Y por si fuera poco, un juez le ha ordenado al presidente saliente López Obrador que elimine la publicación del decreto en el periódico oficial de la Federación. Eso es lo malo, que se le hace bolas el engrudo. Si no es nomás de hacer las cosas, hay que saber pensar. Lo peor, que no les hicieron nada a los presidentes municipales que les queda horas en el poder. Y se van muy felices y contentos porque llenaron sus bolsas de muchos recursos. Y las autoridades fiscalizadoras responsables del estado no los investigaron, ni siquiera los tocaron con el pétalo de una rosa. Eso es lo peor, que no les hicieron nada. Y así como cada 3 años serán los nuevos millonarios de Chiapas. Y así llegamos al final de esta emisión. Y como ya se la saben, nos vemos en la siguiente.